Eh, bueno, estamos iniciando un nuevo Cultivémonos. La verdad es muy alegre iniciar con un nuevo formato, iniciar bajo algo nuevo que queremos hacer. Si alguien nos puede ya comentar si nos escuchan bien, si no se escucha bien, si cualquier cuestión del audio nos la pueden ir comentando ya valga la redundancia, en los comentarios de Facebook. Y pues, este es el número 9 de Cultivémonos. Parece que hubiéramos empezado hace poquito tiempo y ya llevamos nueve sesiones de estas. Hoy estoy acompañado de la bióloga Tatiana Carmona y del ingeniero Juan Pablo Rodríguez. Pues son unos profesionales muy buenos, tienen mucha experiencia en varios ámbitos de sus carreras. Y hoy ellos amablemente nos van a compartir algo muy interesante, algo que, si bien es cierto, ha pasado en Colombia, pero en la mayoría de los países que llamamos latinoamericanos, llevamos procesos más o menos similares. Pues al final lo que queremos es justamente que vayamos interactuando de alguna manera con ustedes sobre qué es lo que ustedes también piensan, sobre en Facebook, conforme se vayan uniendo. Entonces, les voy a presentar a Tatiana Carmona. Ella es bióloga, ha trabajado en el herbario de la Universidad de Antioquia de Medellín, con la Universidad Nacional de Colombia y en empresas públicas y privadas, en estudios de caracterización y manejo de flora por diferentes regiones del país. Aparte de ser, pues, una excelente profesional, también es una amiga y, pues, bienvenida, Tati. Es un gusto tenerte acá. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias. Y también tenemos al ingeniero ambiental y sanitario Juan Pablo. Él es egresado de la Universidad La Salle de Bogotá, Colombia. Es una persona que también tiene mucha experiencia en diferentes temas de su campo. Algo muy interesante de Juan Pablo es esa cercanía que él tiene hacia los pueblos indígenas y la visión que tiene sobre la tierra, la filosofía de vida prácticamente. Y al igual que Tatis, Juan Pablo, aparte de ser un compañero, es un amigo. Entonces, pues al final estamos aquí como en confianza y es lo que nosotros les queremos transmitir también. Entonces, bienvenido, Juanpa. Muchas gracias, Nea, muchas gracias a Flor de Tierra y a todos y todas los que están ahí. No, a ustedes las gracias. Como les decía, siempre este espacio nace en realidad por el pensamiento de varios de los compañeros que estamos acá ahora en Costa Rica, con la finalidad de ir dando a conocer e ir aportando algo de lo que nosotros conocemos o sabemos, porque vemos que pasan muchísimas cosas en todos nuestros países y a veces pues no tenemos como la forma de poder hacerlas ver o compartir nuestros pensamientos. Y pues justamente es esto, Cultivémonos es un espacio para compartir, para sembrar, para dejar una semillita ahí sobre diversos temas. Al final, Flor de Tierra solo sirve ahí como una plataforma, pero la idea es como que este conocimiento sea libre y que cualquier persona, joven, adulto, anciano, de cualquier diversidad, pueda escucharnos. Y bueno, vamos a entrar ya al tema, porque es un tema muy emocionante, ya lo habíamos estado medio platicando y es un tema muy emocionante, entonces si también lo pueden compartir ahí ahora, porque hasta ahora se puede. Pero pues yo quisiera que nos contaran un poquito sobre cómo nosotros en Guatemala también tuvimos un proceso de paz que se firmó en 1996, bueno, ya varios años antes que ustedes, pero en estos países es, bueno, hay muchas cosas, hay mucha tela por cortar. Entonces, no sé si ustedes nos pueden comentar un poquito sobre la historia de cómo ha sido esto en Colombia. Ok. Bueno, el Tratado de Paz, la firma del Tratado de Paz nació con el fin de ponerle
fin al conflicto armado entre diferentes partes en Colombia, en especial entre las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y bueno, y como tal la fuerza del Ejército Nacional. La paz se firmó el día 26 de septiembre del 2016. Ellos está relacionado con hacer una reforma a la parte agro. El segundo está relacionado con la participación política de la FARC como tal dentro de las decisiones y dentro de la democracia de Colombia. El tercero nació como tal ponerle fin al conflicto, y dentro de ese punto está la dejación de armas, lo cual ha sido un paso importante y fundamental, el cual se da en el 2017 hasta el 27 de junio del 2017, o sea, un año después. Y otros puntos súper importantes son la solución del problema de las drogas ilícitas, que realmente es muy grande, muy complejo, y no solamente tiene que ver con las FARC, sino que tiene que ver con otro montón de actores que han estado involucrados. Y tenemos una parte súper importante, que es el quinto punto, que es sobre la reparación de víctimas. Creo yo que dentro de los, pues como una percepción personal, ha sido uno de los puntos más delicados y que quizás más se han incumplido. Vamos de pronto a contarles un poquito más adelante por qué. Y por último, está el proceso ya de implementación y de verificación, por tanto a nivel interno como por ONGs externas que están en constante visualización del proceso y que se dé el cumplimiento. Sí, tenemos partes de roles nacionales y roles internacionales que están allí jugando ese papel. Este es pues como un pequeño resumen de los puntos del acuerdo de paz. No sé si Juan, usted no te quiere agregar. Bueno, pues pienso que podemos decir algo muy importante para cerrar este punto y ya nos metemos en los demás análisis que deseamos desarrollar, y es que tomamos una decisión histórica. Quisimos dejar de ser el único pueblo latinoamericano que tenía todavía una guerrilla, a intentar hacer un proceso de paz, a leernos desde otras maneras, desde otras maneras de vivir. Sin embargo, es claro que con el acuerdo, con la firma del acuerdo, no termina todo. La verdad que la paz se construye todos los días, se construye en cada uno de nosotros, y para eso van a pasar generaciones. En este momento, pienso que la generación eh, que vio la firma, que vio el acuerdo, es la que lo está intentando defender, la que cree que somos más que eso, que un conflicto armado, y que más allá del origen y de las causas, pensamos que las consecuencias han sido más desastrosas de lo que no podamos salir adelante. Sí, y al final es muy interesante lo que dicen, los datos históricos que dan, y también entender la paz como una cuestión mucho más profunda que una simple firma, una cuestión que va mucho más allá de lo que pasa, porque en Colombia hubo una firma o unos acuerdos de paz, pero justamente ahorita está en una turbulencia que no podemos llamar paz como tal. Tampoco quiere decir que esté mal, ¿verdad? Bueno, al final también algo que me llama a mí mucho la atención es qué pasa en Centroamérica, llamamos excombatientes. ¿Qué pasa con ellos? Porque entregan las armas y todo, pero ¿y luego qué hacen ellos con sus familias? ¿Qué hacen ellos con ese tiempo que ellos dejaron como ellos mismos dicen, en la montaña o en el monte? Eh, a veces sin estudiar, a veces sí de alguna manera, pero con muchas carencias para incorporarse de nuevo a un sistema que ya está establecido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, como parte de la firma hay un acuerdo que es, bueno, es un decreto como tal, que es el 899 del 2017.
Este tiene unos puntos importantes que abarca desde la educación, la vivienda, un subsidio básico, una renta básica para cada uno de ellos, acompañamiento psicológico, pues, y bueno, tiene un componente comunitario y un fuerte enfoque de género, con la idea de que, sobre todo, pues, las mujeres en la condición de mujer tienen, pues, lo que socialmente tiene ciertas condiciones que se nos da, que nos confiere por el hecho de ser mujer. Entonces quieren potenciar todas estas cosas, todos estos aspectos que son pues fundamentales para garantizarle la vida pues a una persona que se está reincorporando socialmente. Para ello se crean unas zonas que se llaman las zonas veredales transitorias de normalización. Muchos de los grupos, de los frentes armados o de los excombatientes salen de su lugar o quedan en lugares cercanos a donde tuvieron dominio en estas ruralidades y se establecen con estos apoyos de organizaciones nacionales e internacionales y comienzan procesos. Muchos han sido, pues algunos han sido exitosos, otros no tanto, pero es un proceso lento y constante. He estado haciendo pues acompañamiento, he tenido quizás la oportunidad de conocer más o menos de cerca algunos procesos y se puede ver que en efecto hay personas que han estado poco a poco reorganizándose. Se ven alimentos, de cervezas, gaseosas, ¿cierto? Se organizan, se capacitan y bueno, se les hace todo un estudio. No en todos los casos ha sido exitoso, no todos han corrido quizás con la misma suerte. En la sociedad se ve cierta percepción de personas que simpatizamos y que estamos de acuerdo en que todo este proceso ocurra. Estamos en un proceso de descubrir que muchos fueron víctimas, ellos de alguna manera, muchos estuvieron, bueno, quizás algunos por decisión, no todos fueron opciones, entonces de alguna forma también fueron víctimas de lo que se estaba dando socialmente en ese momento. Y bueno, todo esto para decirles que está en proceso. Hay procesos que están siendo exitosos. Después del desarraigo que tenés. A la pregunta, también partiendo de todo lo que nos dice Tatiana, yo quisiera decir que hubo quizás un grave error por parte del gobierno que en su momento hizo la firma, es que paralelo a la propaganda negra y a toda la desinformación sobre el proceso de paz, no hubo un proceso pedagógico sobre los acuerdos igual de fuerte o más fuerte. Siento que al gobierno de turno le faltó que no, le dieran a conocer al ciudadano de a pie qué se estaba firmando, por qué se estaba firmando y cuál era la historia del conflicto. Siento que, sumado a lo que dice Tatiana, el origen del conflicto fue la tierra, siempre lo fue, la distribución inequitativa de la tierra, las condiciones desfavorables para el campesinado, una competencia desventajosa para el cual nuestro campo, nuestros pequeños agricultores. Es la historia de nuestra Latinoamérica. Nos abrimos demasiado pronto al libre comercio, no teniendo instituciones tan fuertes como las tenían en Europa o Estados Unidos. Entonces, el origen es la desigualdad y ellos tienen un fuerte productivos, son tan importantes. Ellos no quieren, a diferencia de lo que se cree, ellos no quieren nada regalado, ellos quieren trabajar.
Y si pensamos que es costoso, por ejemplo, una renta básica, pensemos en lo costoso que fue la guerra, en todo el PIB que se nos fue en armas, botas, en camuflados, y no los íbamos a vencer militarmente. Quiero dejar esa reflexión. No, eso era mentira. Y quedó demostrado ahorita la Jurisdicción Especial para la Paz en su Comisión de la Verdad. Nos mostraba cifras escandalosas. Vamos a vencer militarmente. Y dejo con la reflexión de que el bueno no era tan bueno y el malo era solo un ser humano. Claro. Y eso, fíjate que es algo bien interesante porque justamente me viene a la mente el caso de una señora en una comunidad en la que yo trabajé. Ella tuvo que huir del espacio donde ella vivía, en el conflicto armado de Guatemala. Estamos hablando del año 84, 85 por ahí. La cuestión era que el ejército y las fuerzas armadas de los que defendían las fincas de los alemanes que les habían otorgado en ese tiempo, obligaban a todas las personas alrededor subversivo. Al papá de esta señora, ellos, el papá y los hermanos no estaban, no, o sea, no querían ir a trabajar ahí. La familia tenía algunas tierras y se dedicaban a labrar las tierras. La cuestión fue que iniciaron amenazas, 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 y llegó el día que les dijeron que los iban a matar. 84, 85, no tengo claro el año, pero hubo una masacre, entonces, que fue en Alta Verapaz, en un departamento. Ellos tuvieron que viviendo como nómadas en las montañas, porque sin armas, o sea, ella solo estaba corriendo para que no la mataran. Y los dejaron sin tierras, los dejaron sin nada, y como ella decía, cuando ellos salieron de Alta Verapaz y llegaron a otro departamento llamado Petén. Cuando ella llegó, ella misma decía, cuando yo llegué yo no sabía ni leer, no sabía nada, porque teníamos que levantarnos de madrugada porque mi mamá hacía las tortillas a las 2 o 3 de la mañana para que no vieran el humo de que estábamos cocinando, no podíamos ni siquiera comer. Y, o sea, toda la historia que ella cuenta, uno de sus tíos, hermano de su papá, él no quiso salir, no quiso huir. Y les dijeron que llegaran a la municipalidad de Santa María Cabón. Y él aceptó llegar, diciendo, bueno, yo no pertenezco a ningún lugar, a ningún grupo guerrillero, a ningún grupo de nada. Y la cuestión fue que ahí lo torturaron frente a la gente en una municipalidad para que los demás supieran qué les podía pasar. Y fue una muerte, uy, así como lo contaba, terrible. Y al final eran personas que a veces quedaban en medio de los dos, pues. Y eso me venía. Y hay algo bien interesante, regresando al tema de Colombia, de que se firma la paz 2 veces, ¿no? O hay como que doble acuerdo de paz. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo es que sucede esta situación? Porque, pues, una cuestión tan importante como los acuerdos de paz, uno espera que sea, pues, una vez, pero 2 veces. ¿Cómo pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? Uy, bueno, sí, la verdad que, bueno, al interior, nosotros, bueno, las personas que quizás nos emocionábamos cada vez que hablábamos de un acuerdo de paz, lo vivíamos como algo increíble, algo que no podía pasar. Asimismo se viven en los medios de comunicación internacionales. Recuerdo mucho que algunos medios de comunicación decían, bueno, estos son los titulares del mundo. Y sí, claro, Colombia le dice no a la paz. Eso sucede porque el presidente de ese momento decide Primera vez la paz. firmar la primera vez. Que eso pudo haber sido antes, ¿no? Sí, sí, Ajá. exacto. Por nuestra constitución, él no tenía por qué hacerlo, no era un requisito. Lo hace, algunos
recuerdo un analista político de ese momento, leí una columna, decía que el hombre lo hacía como una estrategia política para demostrar su capital político, y lo hace, y es una oportunidad. La verdad que fue una oportunidad para la oposición al proceso de paz, para comenzar a hacer toda esta propaganda que realmente no tenía, si bien se basaban en los acuerdos, estaban mal explicados. Recuerdo mucho lo que mencionaba Tatiana al comienzo, el enfoque de género que se le daba al acuerdo. Es precisamente decir que la mujer vive de manera diferenciada el conflicto. Y esa diferenciación es prudente y es correcta hacerla, pero no tiene nada que ver con una orientación sexual, y empezó a haber desinformación de ese tipo. Entonces, él nos pregunta eso y le da esa oportunidad histórica a la oposición. Gana el no, pues por las razones que ya No a la paz. gana el no a la paz. Ese no o esa posición tenía unos líderes que se sientan con el gobierno, negocian una reforma, negocian unos puntos, y se hace una segunda firma en el centro de Bogotá, en el Teatro Colón. Recuerdo mucho que ese mismo día yo estaba a unas 4 cuadras de ahí. Y bueno, pienso que fue un golpe muy fuerte, fue un golpe muy, muy fuerte porque llegó a perder mucha credibilidad. Sin embargo, sabemos que que se hizo el proceso, o sea, los que decían no, bueno, se sentaron, negociaron puntos y llegaron a acuerdos. Hay que tener en cuenta algo, y es volviendo a por qué se hace un acuerdo de paz. Yo recuerdo una historiadora que yo sigo mucho en Colombia, Diana Uribe, la admiro mucho. Ella dice, con los amigos uno se va de paseo, con los amigos uno hace paseo de olla, va al río, con los enemigos no, con los enemigos uno firma la paz. Y eso es lo que uno no, quizás esa parte de los colombianos no entendieron. Tuvimos que rendirnos prácticamente, o sea, llegar a ceder puntos. Es decir, no podemos decir, nadie va a negociar la paz para estar 20 años en la cárcel. Nadie va a hacer la paz para no tener medios de vida. Entonces, eso fue lo que se intentó renegociar, pero ahí sabíamos que realmente revivieron políticamente a un sector de la política colombiana, pues que creen perpetuar como el conflicto. Pero eso se da en 2016, los acuerdos de paz. Y ahora vamos a ir como tomando este tema de paz y biodiversidad, porque incluso cuando platicábamos, ¿verdad? Y ustedes planteaban paz y biodiversidad, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la paz con la biodiversidad? ¿Qué relación hay? Hasta podríamos hablar de lo de las correlaciones espurias, que es esa cuestión, uno dice, bueno, no hay, no veo algo ahí, pero sí tiene una relación que ahorita la vamos a platicar. Y aquí hay como un punto de amarre que de alguna manera mostraba cuestiones mágicas de la diversidad de Colombia. ¿Cómo, no sé si nos pueden contar un poco de eso? Yo hago una intro chiquita que Juanpis ilustra mucho mejor sobre el tema. Digamos culturalmente, y yo creo que es algo muy latino más que colombiano, normalmente cuando te aprendes los animales aprendes que la jirafa, que el hipopótamo, que el león, y está bien, es fauna y es bonita, pero no nos pertenece, es como una diversidad lejana, pero es como la forma en la que nos enseñan, y nos enseñan a acercarnos. Creo que todo el mundo conoce una jirafa o un león. Pero el desconocimiento de nosotros con nuestro propio territorio, con nuestras propias especies de fauna, ni decir con la flora, o hongos, etcétera, tantos grupos que tenemos, es abismal, es un desconocimiento abismal. Y bueno, Juanpi nos va a contar un poquito más sobre esta película y la relación. Quería hacer como esta introducción porque somos un territorio rico. Colombia es de los países megadiversos del trópico, número 1 en aves, en orquídeas,
el segundo en anfibios, en peces del mundo. Entonces tenemos, incluso con menor extensión que Brasil, pues que es una cosa enorme, tenemos mayor cantidad de especies, tenemos una diversidad abrumadora, que pues con nuestra posición privilegiada, Mar Pacífico, Mar Atlántico, levantamiento de cordilleras, Amazonía, Orinoquía, llanos, desiertos. Entonces, es una diversidad bien es grande. un entramado complejo y hermoso de diversidad que tenemos y que, bueno, no estamos educados para comprenderlo desde pequeños. Entonces, creo que por ahí tenemos un hueco enorme. Ahorita les cuento porque les cuento esto. Bueno, pues no sé, quizás lo que dice Tatiana me parece muy bonito porque es cierto, y justo hacia el final de nuestra conversación queremos tocar ese punto sobre la manera como hemos sido educados desde niños y porque ahora podemos decir que Colombia más es ante lo que no conocemos y lo que podemos conocer. Hubo salas de cine, dicen varias personas conocidas, que se levantaban y aplaudían porque era hermoso realmente sentirnos cercanos a lugares de Colombia donde nunca ibas a poder entrar si no hacías parte de algún grupo del lugar, armado o no armado, no importa, porque nosotros hemos asociado ciertos lugares como inaccesibles por cualquier motivo. Entonces fue que nos pusieran una imagen frente a nosotros, un espejo de lo que podemos ser, justo un año antes del acuerdo, de la firma, pero ya lo hicieron. Y ahí entonces, luego ya de los acuerdos, vienen estas expediciones donde iban pues muchos científicos a identificar especies y ver cuestiones que nunca antes habían visto, no solo en Colombia, sino que no se habían identificado para todo el mundo. Se identificaban las especies de un montón de animales y plantas también, creo. Este momento llena de mucha ilusión el pensar en que en mi país están descubriendo cosas que están ahí y que yo no conocía, y incluso uno está pendiente de qué está pasando. ¿Cómo fueron las expediciones? Total. Todos en Colombia, y pues de pronto también nosotros los que hemos trabajado un poco con diversidad, que nos acercamos directa o indirectamente con diversidad, para nosotros fue como que se nos abriera una oportunidad, como que se nos abriera una cortina. Porque, bueno, teníamos un montón de sitios, incluso todavía tenemos sitios a los que no se puede acceder porque, bueno, están minados, bueno, es complejo, pero abrir esa posibilidad de que se pudiera ir a explorar esa diversidad enorme que ya conocíamos y todo lo que hay detrás de lo que todavía no conocíamos, entonces es como que, wow, para nosotros poder conocer, explorar el territorio. Soy de las que defiende la idea de que si yo no conozco, no tengo cómo valorar. Y entonces partir de la idea de por lo menos saber qué tenemos, cuánto tenemos, cómo se relacionan. Eso es increíble. Entonces, tenemos que un asocio entre fondos nacionales de conciencia con el Instituto Humboldt, que es nuestro Instituto de Diversidad Biológica principal, muchas instituciones educativas nacionales, como más de 100 instituciones, 70 nacionales, 30 internacionales, como 800 especialistas y pues una calidad humana y profesional increíble de muchas universidades. Se planean 20 expediciones en lugares estratégicos de Colombia donde no se había podido acceder antes. Tengo pues un caso cercano donde he tenido el gusto de conocer a algunas de las personas que estuvieron en expedición, que es en el departamento de Antioquia, que es uno de los que más fue azotado por toda la ola de la violencia.
donde tuvimos municipios con desplazamiento de las zonas veredales hasta el 80%, donde hubo violencia y conflicto muy fuerte. Bueno, uno de esos es San Rafael, Antioquia. Pero bueno, esta expedición se da en un municipio que también sufre bastante la violencia, donde hay territorios minados todavía, y es el territorio de Anorí, entre Amalfi y Anorí. Todo ese territorio es una extensión de bosque hermosísimo. He tenido pues la oportunidad de estar allí y hacen una expedición grandísima donde detectan especies nuevas, especies endémicas, que eso quiere decir que están ahí y no ocurren en otra parte en el mundo. Y también hacen redescubrimiento de especies que se habían dejado ver por muchísimos años, los científicos no las habían. Y bueno, y así como tienen alrededor de 93 especies con potencial de ser nuevas especies entre flora y fauna. Eso es mucho, es una cantidad increíble. En Colombia, para que más o menos tengamos un contexto, se registran alrededor de 27.000 especies de plantas, pero se estiman por 30.000. Entonces todavía hay un montón de especies que no conocemos o que pues por temas ya científicos, la taxonomía, saber exactamente si esto es esto, está en proceso de definición. Entonces es abismal. Un departamento como Antioquia, por ejemplo, tiene registradas alrededor de 803 especies de plantas vasculares, las cuales son un grupo de plantas, porque hay otros grupos de plantas que no están en ese registro. Entonces, la diversidad es bastante abrumadora. Para cerrar como un poquito, Panamá se tenían descritas para Venezuela, sumamente importantes. Más allá de las cifras, es ¿qué me dice esto? Cada especie tiene una historia detrás, cada especie tiene un montón de especies alrededor con las que se relacionan, que no puede existir si esto no está. Donde la relación es específica, tengo mi polinizador que puede ser un purpurionio específico, que ni conocida es la especie del purpurionio, que llega específicamente y es específico de esas relaciones que a veces ni las conocemos, están ahí y no se han descrito, no se conocen, y a veces no conocemos eso cómo directa o indirectamente nos va a afectar. Y ese conocimiento básico hay que tenerlo, hay que... Muy generalizado. Hoy platicábamos con otro compañero que es biólogo también, nuestros abuelos, porque desde una perspectiva más religiosa, podríamos decirlo, ¿y vos crees que Dios hizo esto nada más por nada más? O sea, las plantas, los polinizadores tienen rasgos funcionales que a veces un insecto o un mamífero específico es el único que puede llegar a una manera muy superficial. Y para vos, Juanpa, ¿cómo fue la cuestión de las expediciones? ¿Cómo las viviste vos? ¿Cómo fue eso? Muy bueno. Te cuento que para las expediciones ya hubo más difusión. Yo las vi como un espectador a través de un canal de televisión público, Señal Colombia. Eh, Me pareció súper valioso, me pareció valiente, me pareció el esfuerzo que debía hacer el gobierno colombiano, el Estado colombiano. Listo. Se van, que ellos están dejando vacío. Voy a llevar institucionalidad, voy a llevar investigación, voy a llevar... somos conscientes de lo complejo, pero también de lo bello, de lo importante. Lo que tú decías, Tati,
cómo es que en estos lugares encontramos especies que creíamos extintas, nos da cuenta de la resiliencia de nuestros ecosistemas, de la movilidad de nuestras especies, de la importancia geográfica que tiene Colombia, conectar Sudamérica con Centroamérica. Me parecía lleno lleno de motivación ver cómo estos científicos, cómo eso era su estilo de vida y su razón de vivir. Siento que de ahí también nació mi pasión por decir, bueno, yo quiero hacer eso, quisiera ir a lugares, no sé si a descubrir especies, pero por lo menos a ver a tener ese contacto directo con la naturaleza, eh, e intentar describir lo que tenemos, porque no lo hemos descrito todavía. Sí, al final, sí, En YouTube está la serie de cortometrajes de Colombia Bio, escriben Colombia Bio y ahí les aparece alrededor de 11 documentales pequeños. Les recomiendo comenzar con Chiriquí, que es genial. Es increíble, es el ombligo del mundo, unos tepuyes en la Amazonía con unas extensiones de bosque increíbles, una edición de Colombia Bio fue biodiversidad y también el componente cultural, entonces tiene un componente antropológico fuerte que es supremamente importante porque Colombia está llena de conocimiento nativo de nosotros, pues sí, de pronto nos vemos un poquito diferentes por fuera, pero nosotros tenemos un fuerte arraigo pues con América. También conocerlo, esas culturas que existen, pero es muy importante, muy bonito e integrador, una visión más global. sí, al final también, como hemos tenido personas de Honduras, de El Salvador, de Perú, de todo, entonces ya hay personas de varios países que ven, entonces creo que es importante que veamos independientemente del país que seamos, porque a veces nos quedamos pensando solo en nuestro país y si nos damos cuenta desde México para abajo nuestras condiciones son muy similares. Cuando empezamos a platicar entre nosotros y decimos, uy, pero esto se parece mucho. Entonces, tener también como esa visión integradora de lo que es para nosotros Latinoamérica, que al final es nuestra tierra, y nuestras raíces, lo que vos decías, en nuestro caso las mayas, en el caso de ustedes que tienen bastantes, sí, más de 60 creo que me comentaron la vez pasada, y eso es muchísimo. Al final con estas expediciones se logra conocer muchas cosas y pues genera un montón de expectativas y mucha alegría en ese momento, y creo que ahorita todavía, porque se había detenido el conflicto armado. Entonces, las expediciones eran a estos espacios donde antes estaban en armas y entrar era muy peligroso. Y entonces, si uno lo ve, pero acá también viene otro factor que eh, hace que las armas se detengan y las expediciones aumenten, que las expediciones aumenten, extracción de recursos naturales, un montón de cuestiones ahí. Resguardada. Entonces, es lo que entiendo, ¿no? No sé si ustedes pueden ahondar un poquito más en ese tema, porque creo que es como el corazón de esta charla, ¿verdad? Porque viene la paz y tiene un conflicto social, pero también muestra como, ay, la cara también del humano en apropiar, en extraer recursos y en no tener esa conciencia de poder conservar, porque al final se conservaba mucho por el tema de que tenían miedo de meterse ahí, no por una cuestión meramente ambiental. Entonces, queda esto, ¿verdad?
¿Qué tan importante es conocer o preservar la diversidad? Las expediciones muy buenas, pero también abrieron el campo a otras cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, no, eso fue lo que ocurrió. Eh, Totalmente, tenemos estos vacíos legales que aún permiten, aún premian acaparar tierras a través de la deforestación. Entonces es muy difícil hacer seguimiento, o bueno, hacer seguimiento a la titulación de un predio de manera legal, porque de manera tecnológica, la verdad que el Estado colombiano considero que gracias a la cooperación internacional ha apoyado, ha avanzado un montón y es posible con las herramientas con las que cuenta hoy día monitorear la deforestación, dar alertas y gracias a eso es que nos dimos cuenta que si bien Colombia venía siendo un país deforestador de 100.000 hectáreas más o menos deforestadas anualmente, después de los acuerdos se dispara a 300.000 y más se triplica y se explica de esa manera. Además que hacia esa zona, nuestra Amazonía colinda hacia el norte con los llanos orientales, una región que de vocación ganadera o que se ha utilizado hacia la ganadería, entonces llegan personas que uno escucha muy a menudo en Colombia, colonos. ¿Qué son colonos? Personas que van a lugares que, donde se asume que no hay nada, improductivos. Improductivos porque no hemos visto nuestros bosques como una oportunidad, los hemos visto como un estorbo para una actividad económica rentable y deforestan. No sabría decirte todo el entramado que hay detrás porque pienso que aún no lo hemos descubierto. Hay fuerzas económicas detrás, hay personas que financian el que se deforeste, que se aprovechan la época seca de menos lluvias para quemar, para incendiar. Y está bien poner en alerta a nada. Estamos a un pequeño porcentaje de tener la capacidad de resiliencia que la caracteriza para volverse en un sistema en desequilibrio que termine afectándonos climáticamente. Podríamos decir que va a dejar de capturar carbón. Y te imaginas ese tremendo espacio que empieza a emitir carbono, o sea, viene a complicar todo mucho más. Y a veces no tenemos esa visión que muchos de nuestros pueblos o las cosmovisiones originales, como, bueno, toco lo de nosotros, desde la cosmovisión maya, que mucho más allá, incluso cuando se hace una ceremonia, se piden las energías de los cerros, se pide la energía del agua, se pide la energía incluso de las ciudades, porque se entiende que todo es un equilibrio. Entonces también se deja de tener una visión tan antropocéntrica como la hemos tenido para vernos como parte de. Sí. Bueno, voy a aprovechar para responder un poquito la pregunta anterior y tocar un poco también lo que nos acaba de comentar Benja. Pues a mí, en lo personal y en lo que hemos visto, pues la verdad es un escenario muy triste y de dulce y amargo sabor, que llegamos incluso al punto de pensar como solamente es un pensamiento, ¿no? Es una idea. Quizás en cuanto a biodiversidad, Colombia estaba siendo conservada porque estaba el conflicto en el mundo. Y eso es delicado, eso es triste también. Pero con esta, pues con la salida de las personas que estaban en el campo haciendo, pues, estaban haciendo parte del conflicto, pues desaforado, acelerado, que no lo imaginamos, nosotros lo preveíamos que esto vendría, pero no imaginamos que fueran en estas magnitudes ni en estas maneras. Parte de los datos que nos acaba de contar Juan Piz
hay unos datos de la FAO internacionales donde reportan alrededor de 166.000 hectáreas anuales que se están perdiendo. Y es supremamente delicado o doblemente delicado porque están en áreas protegidas. Pues, áreas que están cercanas al Chiribiquete, están en la Serranía de la Macarena, están en departamentos que tradicionalmente han estado llenos de diversidad, como lo son el Meta, el Guaviare o Casanare, perdón, el Caquetá sobre todo, en tanta extensión amazónica, y donde también está un montón de cultura ancestral. Por ejemplo, los Nukak Macu se han visto bastante afectados por la deforestación. Son territorios que deben estar siendo protegidos y deben estar siendo respetados, aparte de toda la diversidad que, como saben y como les hemos comentado un poquito, todavía no conocemos totalmente. Se está afectando todo a nivel cultural y de estos equilibrios que nos habla Benjamin, ¿cierto? Es delicado, para mí la reflexión es bastante profunda porque territorio que permaneció intacto por tantos años para tener ahorita desiertos verdes. Hay intereses económicos, pero que no están siendo organizados, que no tienen visión y son particulares, en especial tienen que ver con la ganadería, con la minería también. Con la minería se reportan alrededor de 22.000 hectáreas anuales que se pierden por ganadería, por minería, generalmente es ilegal. Que esto implica mal manejo. Hay pérdidas de pueblos originarios y pues todas las consecuencias ambientales son realmente fuertes. Estamos en proceso de cambio global, cambio climático. Y bueno, estamos siendo totalmente irresponsables con esto y bueno, quizás desde los gobiernos todavía institucionalmente se está entendiendo y no se sabe realmente cómo manejar el tema. Es para nosotros bastante un tema neurálgico, bastante delicado. Cuestión de que pasa lo que pasa con ustedes, pasa con nosotros. A pesar de ser un país mucho más pequeño, pasa. Parece tan ilógico en Guatemala que somos un país que tiene muchísima área protegida en porcentaje. Más deforestación hay es en el área protegida. Y pues te preguntas, ¿y cómo pasa esto? ¿No? El gobierno va a proteger. Es lo que más están deforestando. A inicios de este año pude ir a la reserva de la biosfera. Había ido hace 2, 3 años y la palma africana estaba algo lejos de las ciudades mayas. Ahora que fui otra vez, la palma africana está muy cerca, pero cuando te digo cerca, está muy cerca. Y se supone zonas defienden el territorio por las cuestiones que están pasando. Y entonces acá viene otro tema que se descriminaliza. Y hay personas que llevan 5 o 6 años en cárcel por defender este tema, por defender los ríos. Y entonces el gobierno se dice, bueno, aquí no te metas, ¿no? Y es un problema para todos, desde la cosmovisión de nuestros pueblos y también desde el conocimiento y el esfuerzo que generamos varios por ir teniendo esa concepción científica de ir mejorando nuestros ambientes, pero mucho pasa por las decisiones políticas. Sí. Y fíjate que quizás vemos algo en Guatemala que a mí personalmente me interesa mucho y es la gran deforestación sigue ocurriendo en áreas protegidas, al igual que en Colombia. Sin embargo, tienen el modelo de
cuando hay manejo, cuando la respuesta es decirle a las personas sus medios de vida van a estar basados en el bosque, está concesionado, puede haber negocios alrededor de los recursos maderables, no maderables, del turismo, de cualquier otro tipo de intervención que haga que se apropien del recurso. Solo se cuida lo que se valora, ¿no? Lo que decía Tatiana, y vemos que en las áreas protegidas ocurre algo, es un lugar que es de todos, pero termina siendo de nadie y da paso a actividades ilegales. Sí, y es algo que también vemos algún lugar, un parque y todo, y cuando ¿cómo le podría? Un estallido se podría llamar, pero porque estamos viendo un árbol, ¿y cuántas hectáreas nos están quitando en esos espacios? O sea, ustedes hablaban de 100.000 hectáreas antes del acuerdo de paz, 300.000 hectáreas después. Ni siquiera puedo imaginarme 300.000 hectáreas ahorita. Y que entonces hay que buscar alternativas, hay que buscar alternativas más, porque da para mucho más. Todos estos procesos de cualquier proceso social son las historias de vida. Y ustedes han trabajado con varios grupos, con varias personas, y me imagino que algunas historias los han marcado. Algo ustedes han dicho, bueno, sí, porque muchas veces no tenemos esa empatía y no logramos ponernos en los zapatos de las demás personas también, y solo decimos, bueno, este está haciendo tal cosa, pero veámosle por dónde. Y me imagino que ustedes tienen algunas historias ahí que los han tocado, historias o propias, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo quiero compartirles una. Esta ocurre al sur de Colombia, un departamento que se llama Cauca, que tradicionalmente se ha conocido por sus pueblos originarios y por un montón de fuerte con el cultivo de coca y con ello el narcotráfico y bueno, pasa la economía y las dinámicas de muchas siendo una caracterización vegetal en un territorio indígena que tenía contraste entre campesinos, indígenas y comunidades afro. Especial y bastante increíble por su historia de vida. Más o menos les cuento un poquito qué pasó. El hombre perdió su padre en la guerra, lo mataron, le mataron el papá en el conflicto. Él era el mayor de muchos hermanitos, eran 6, y desde la edad de los 8 años comenzó a trabajar. Él trabajaba haciendo raspachín. Raspachín es la persona que colecta las hojas de la coca. Creció desde los 8 años haciendo todo el proceso, conociendo cómo cultivarlas, cómo reproducirlas, cómo sembrarlas y sobre todo el proceso de colectar la hoja de coca. Este constituyó el único sustento de su familia y gracias a esa práctica que él desempeñó fue posible para ellos por lo menos alimentarse, por lo menos, porque realmente las condiciones eran bastante deplorables, o sea, paupérrimas, pues, no, cero dignas, no tenían las condiciones mínimas más. Solo algunos de sus hermanos menores lograron acceder a estudios, los demás tuvieron pues como una vida similar a la de él. A mí me marcó mucho la historia porque el hombre tenía muchas luchas encima y constantemente le tocaba entenderse con grupos armados al margen de la ley de una índole u otra y
sobrevivir de la forma más dura. Incluso pues tenía como sus heridas y sus cicatrices fuertes en el cuerpo y manteniéndose al margen del conflicto. Digamos, él estaba en su trabajo. Para mí eso me lleva a una reflexión muy fuerte, y es que de pronto uno en la ciudad, desde su situación de alguna forma de privilegio, de alguna forma sí somos privilegiados en nuestros países, poder tener acceso al estudio y a condiciones pues mínimas de vida, de saneamiento básico, alimentación y demás, que en el campo no se ven. Entonces, mi invitación es quizás a reflexionar un poquito sobre, hombre, vivimos en un país que es rural, tenemos ciudades, sí, pero son burbujas y nos decimos mentiras entre nuestras comodidades y somos indiferentes y nos pasa en toda Latinoamérica, nos pasa en todos los países. Para mí este hombre era campesino de coca. Incluso pues sé que puede sonar controvertido, el término puede sonar raro, pero eso para él fue su medio de producción, fue su medio de vida y fue como sacó a sus 5 hermanitos adelante junto con su madre. Es un país de desigualdades, que faltan oportunidades y demás, y bueno, y donde hay hambre ya digo bueno o malo, sino simplemente digo, esa fue la manera que él encontró para salir adelante. Y bueno, una persona muy joven, apenas tenía unos 28 años en ese entonces. Y cuando se hace cargo de sus hermanos, ¿ya tenía 28 años o era más joven? Desde los 8 años. O sea, uno se da cuenta, desde los 8 años era un niño. Era un niño. Que se hace cargo de otros 5 niños. Entonces, las condiciones muchas veces definen qué es lo que uno tiene que hacer, porque también uno no está pensando en, bueno, esto es legal o no es legal, sino cuando hay hambre, cuando hay cuestiones primarias por saciar, por tener, entonces cualquier actividad va a valer la pena. Repito lo de que se repiten las historias en nuestros países, porque en el departamento en el que yo vivo, no es el cultivo de coca, pero es el cultivo de amapola. Y cuando suben las Fuerzas Armadas a erradicar la amapola, el comercio y el mercado caen. Entonces también se complican mucho más las cosas. Cuando ellos logran tener el cultivo, pues tienen mejores condiciones, un poquito de mayor poder adquisitivo. Eso va a asegurar que el niño pueda tener un poquito más de comida. Por supuesto, también algunos excesos con el alcohol y otras cuestiones que acarrea. Pero también esto nos lleva a reflexionar al papel de los gobiernos en el apoyo que se les puede dar, en las estrategias que se pueden armar, porque muchas veces solo se llega y se radica. Y luego que, entonces, pues son cuestiones que uno tiene que ir viendo de, le radico esto, pero le voy a dar estas condiciones para que ellos hagan tal cosa. Alternativas. Ajá, alternativas. Si no hay alternativas, todos van a seguir con lo mismo. Sí. Y en tu caso, Juan Pablo, algo que te haya marcado. Uy, bueno, pues yo pienso que en Colombia, al igual que en toda nuestra Latinoamérica, seguro que hay muertos de sobra a raíz de los conflictos sociales. Para mí es difícil, pienso que también, bueno, como dice Tatiana, yo vengo especialmente de un lugar privilegiado, definitivamente, la capital de Colombia, Bogotá. No se alcanza a vivir el conflicto desde la capital, no se alcanza a vivir el conflicto desde una ciudad. Pero recuerdo muy especialmente a don Raúl Carvajal, un señor que llegó a Bogotá, padre de un cabo primero del ejército que fue asesinado. Resulta que ya una palabra que se utilizó, engañados, que fueron llevados a zonas lejanas de Colombia y los asesinaron para darlos como base en combate. Eso hizo el ejército, eso hizo nuestro Estado. Entonces, por negarse a hacer eso, asesinan a su hijo. Él lo primero que hace es reclamar el cuerpo del muchacho en medicina legal
y va a la Plaza de Bolívar, a la Plaza de Bolívar, y en la Plaza de Bolívar, que es donde está toda la iglesia, reclama, allá protesta, allá se planta hasta que tenga alguna respuesta. Infelizmente, bueno, no las obtiene, sí denuncia, la verdad que obtiene apoyo de muchas personas, entre esas nosotros, un grupo de estudiantes que lo entrevistamos y presentamos su historia como producto para un trabajo de la universidad. Fue muy cercano, fue difícil escuchar su historia. Eh, Infelizmente él murió hace poco de COVID, dice su abogado, el abogado que lo apoyaba sin ningún tipo de beneficio económico. Y bueno, vale la pena volver a nombrar su historia porque ojalá se haga justicia para él. Y bueno, también decir que todo esto de la paz es un juego de empatía, es un juego que nos está diciendo, al igual que el COVID, es una invitación a la empatía, algo de lo que carecemos quizás por las dinámicas globales en las que vivimos, y es, puede que a mí no me afecte, pero le afecta a otro y somos iguales, el dolor es igual porque somos dos personas capaces de sentir, capaces de sufrir, capaces de amar. Entonces hay que dar el primer paso, como dijo el Papa Francisco cuando fue a Colombia justo después de la firma del acuerdo de paz, en el momento más difícil. Y el Papa Francisco escucha a las víctimas, que me pareció algo valioso en un país que es profundamente católico, que él haya ido con ese mensaje. Entonces hay que dar el primer paso y bueno, eso sería. Sí, Sí, dale, bueno, dale. bueno, ahorita, bueno, cuando, no sé si ahorita o ya, pero bueno, hay una lista importante de especies nuevas que se han descubierto, bueno, sí, se han descubierto, se han identificado, es la palabra correcta, después de la firma del proceso de paz. Hemos hecho pues, una recopilación de algunas de estas especies de plantas y animales, por si quieren ahorita leer. ¿Cómo se va relacionando esos Aquí sí procesos? sigo con mi pastel. Bueno, recopilación la hace un gran colega, un amigo, un ingeniero forestal bastante juicioso, riguroso y que tiene unos procesos muy interesantes para que vayan y lo conozcan también en Facebook. Novatax Col es como la abreviación de Novedades Taxonómicas de Colombia. Entonces es una iniciativa súper bonita y él hace un apartado donde están pues como en proceso de ahorita de organizarla y publicarla. Hasta ahora se han recopilado 11 especies, 5 para flora y 6 para fauna, que están, perdón, 4 para fauna relacionadas con la paz y 2 más que le dedican a Juan Manuel Santos, que fue el presidente que hizo en todo el proceso de paz. Entonces quiero como leerles así rápidamente cuáles son esas especies. Van a sentir que estoy hablando en otro idioma, pero es para que tengan la idea de que esto existe y que muchas personas desde muchos frentes, cada uno desde su quehacer y su cotidiana vivencia, puede hacer aportes a la paz. Estos aportes son desde la investigación, hacen principalmente biólogos y relacionados con profesiones del medio ambiente. Dentro de la flora tenemos a Agavepax, está Astroca, que es una agavácea, es como de la familia donde se saca el tequila, o la cabuya. El agave le llamamos nosotros. El agave. Ajá. Entonces esa es una es bonita, ornamental. No sé si conocen las begonias de las casas de las mamás. Sí. Bueno, es parecida a esas, pero es una especie nueva. Está la Cyathea paxis, que es un helecho. Las cyatheas son helechos arbóreos, tienen crecimiento lento. Son especies que las llaman fósil viviente. Es un término que se emplea para decir que son muy antiguas en la Tierra, están desde Carbonífero.
y que es, digamos, son emblemas porque de ahí se saca el sardo, que lo utilizan para cultivar orquídeas sobre ese, y ese es el sistema radicular. Entonces son especies que en Colombia están amenazadas por el mal uso y por su, digamos, forma de crecimiento, que es lento, va a una tasa lenta, pero son helechos arbóreos. Entonces haga de cuenta un dinosaurio vivo en forma de planta. Están las Elaegias fascinacis, la cual es la rubiácea, que las rubiáceas son la familia del orojo y la jagua lo utilizan para pintarse la cara, no sé si han visto los en velas, la cara, la piel en las ceremonias, y digamos que es un tatuaje natural, un tinte natural que pues se va cayendo con las lavadas. Para fauna tenemos especies como bueno, me disculpan si dudito un poco, está Andinobates victimatus, la cual es una rana dedicada a las víctimas del conflicto. Está Aptopoplevia paxis, que bueno, es una efemeróptera, insectos. Está Cora vera pax, que es una odonata, o sea, una libélula. Está Magnepicium Magnepiciuscla pax, qué pena, que es una lepidóptera, o sea, una mariposa. Bueno, esa es súper hermosa. Creo que le dije mal el nombre, pero esa la escribieron en el 2016 para que vayan y la miren, es hermosísima. Y dos especies más, que una es una planta y la otra es, no, ambas son plantas que fueron dedicadas a Juan Manuel Santos. Una se llama Speletia presidentis, que es un frailejón, esa la describieron en el 2017, y la otra es Rapuntia santosi, que es una rutácea. La rutácea es de la familia de la naranja, el limón, y otro montón de flora nativa hermosa, los tachuelos, que tienen muchos hitos en los tallos, que son aromáticos, son espectaculares. Esa es más reciente, esa es del 2020. Entonces, bueno, con esto para decirles que es un proceso de construcción, que es constante, es de manera individual. Y bueno. Sí, al final hemos visto el medio de la conversación, que era y pues ha sido una plática bastante bonita porque nos ha pasado el tiempo bien rápido, pero para ir ya casi finalizando, tampoco estamos corriendo. Justamente ahora Colombia está en un conflicto, en un estallido, de que todos nos hemos dado cuenta. Este conflicto se vuelve a relacionar con algún proceso de biodiversidad, ¿hay algún tipo de correlación entre ellos, según usted? Bueno. No, o sea, inicialmente no, ¿cierto? Ajá. Digamos que este estallido de Colombia estuvo, digamos, su origen en reforma pensionaria, un montón de reformas que están surgiendo, que lo que hacen es que son como el reflejo de un montón de malos manejos y procesos administrativos que al final nos terminan sumiendo en la pobreza y en muchos sectores en la indirectamente sí tiene que ver esta zona, y,
Y bueno, y también vimos iniciativas importantes con que nos den garantías, que nos cuiden y que nos protejan la Amazonía, que se frenen esos procesos tan fuertes que se están dando ya de deforestación. Pero finalmente digo yo que pues, este estallido estamos en proceso de despertar y entender, pero es claro, esa es la consecuencia de años y años de desigualdad, un montón de cosas que nos han pasado como latinos y como colombianos sobre todo. Y desde el punto de vista de un ambiental, ¿cómo se ve esto? Bueno, como ya nos decías, Benja, vamos, ¿verdad? Vamos llegando a las conclusiones. El estallido social de Colombia en este momento lo relaciono en términos de biodiversidad con la biodiversidad cultural que tiene Colombia. Tradicionalmente se han escuchado a unos sectores se les ha dado más voz que a otros. No podemos ser ciegos a los privilegios. Y es cierto que cuando no hay oportunidades, cuando nos damos cuenta que somos una generación a la que la del contrato de prestación de servicios, la del contrato por horas, la generación de cotizar por una pensión que quizás no vaya a llegar, por una salud cara y en algunos casos de baja calidad, créeme que hay toda la motivación para salir y marchar, porque no hay garantías, porque el Estado colombiano se está olvidando que su mayor activo además de porque mantenemos el flujo de caja, ¿verdad? Y lo diría como una biodiversidad cultural porque sumado a esa indignación de las masas juveniles, de los estudiantes y de otros grupos, nuestros pueblos indígenas nos dieron varias alarmas en diferentes partes de Colombia. No se ha tenido, recuerdo una lideresa indígena del norte de Colombia, del pueblo Arahuaco, ella decía, una de las víctimas o una de las mayores víctimas de nuestro conflicto es la tierra, es la madre tierra. ¿Qué vamos a hacer para repararla también? Porque el acuerdo está basado en verdad, reparación y garantía de no repetición. Entonces, estamos en una situación bastante compleja, pero de alguna manera es bueno lo que está ocurriendo porque el conflicto o los dos van a medios de comunicación, hablar de las minas antipersonales, para hablar de cosas que si bien eran muy importantes, no nos permitían ver que la sociedad civil estábamos en medio y que la sociedad civil tenía hambre, y nuestros pueblos pues han llegado con ese apoyo, con esa reivindicación de nuestra identidad. Y han habido algunas, porque al inicio, cuando se genera una cuestión de impuestos, inicia el conflicto. Pero luego se han sumando varias cuestiones que uno tenía atrás, pues. Y han habido algún tipo de peticiones en torno al forestal, en torno a la agrícola, o a reducción de zonas ganaderas, no sé, ¿ha habido algún tipo de esas peticiones o hasta el momento no? Pues hay grupos ambientalistas que han salido pidiendo cero deforestación, pidiendo que se resuelva de fondo. En términos agrícolas, bueno, lo que sucede también es que nosotros salimos indignados viendo cómo día a día mataban líderes sociales y lideresas sociales, personas que de fondo estaban buscando eh, proyectos realmente para sus comunidades. Eso sucede sobre todo en la parte rural. Vimos cómo, bueno, Colombia ha firmado muchas veces acuerdos de paz, si bien con la guerrilla de las FARC no había ocurrido, sí con otras guerrillas.
o en otros bandos y en otros momentos históricos, y está pasando lo que pasó aquella vez. Recuerdo un primer proceso de paz que se mata a Guadalupe Salcedo, un guerrillero liberal, cuando ya había firmado la paz. O sea, están matando a los excombatientes que en esencia son personas ligadas a la tierra. Y lo que tú dices en la parte agrícola, ellos dicen, nosotros queremos trabajar la tierra, Colombia es una tierra agrícola también. Pero mira, pues siguen beneficiando a, a los monocultivos, a las monoprácticas. Para eso hay fondos de inversión directa, que le doy plata, pero para sembrar esto, pero para hacer esto, no para diversificar el campo. O incluso el reconocimiento que decían que la mayor parte de incendios es provocado por humanos. Entonces, ese hasta como premio que te dan porque, bueno, quemé tantas hectáreas y ahora voy ante el registro para que me otorguen esto. Hay como hasta un cierto... Y ¿cómo ven entonces el futuro de Colombia? ¿Cómo, qué viene? ¿Qué viene con toda la cuestión ahorita de todos los ecosistemas? Porque es algo bastante preocupante. Ahora que vemos los límites planetarios, algunos ya excedidos, otros a punto de excederse. ¿Qué viene para Colombia? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo no quiero ni ser pesimista, ni ser optimista, ni nada. En este caso creo que hay que ser un poquito realista. Yo pienso que estamos en un proceso y el proceso no es fácil. Estamos en una fase muy fuerte y pues de revolcarnos como que es importante. ¿Qué viene? Yo la verdad no estoy muy segura, porque a veces las iniciativas, sobre todo las iniciativas institucionales, no alcanzan a llegar a dar abasto y solución. Pero sí me he dado cuenta que procesos sociales que surgen bajo unas necesidades puntuales, en un lugar puntual, en una vereda o en un barrio, por ejemplo, eso fue lo que permitió la transformación de Medellín. Claro, también hubo procesos institucionales importantes, pero son las personas en lugares puntuales, en momentos puntuales, con problemas puntuales que quieren resolver los que pueden hacer algo diferente, y esto es a lo que yo quisiera apelar y fortalecer y recalcar, porque pienso que desde ahí pueden haber soluciones tangibles, viables, y que vinculen la institucionalidad regional o local, y pues quizás eso se pueda extrapolar a un nivel nacional. Y a ver, les decía a los muchachos, como a modo de chiste, pero más real que cualquier cosa, cuando están haciendo un desmadre porque están abriendo una calle o un edificio, que salen los letreros de disculpen las molestias ocasionadas, pues básicamente es eso. En este momento Colombia está, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, pero somos un país en construcción, y en este momento estamos un poco sumidos en el caos, entonces cuesta un poco ver quizás a un futuro, pero pues bueno, Pero la lucha eso es lo que está. estamos, sí, y hay Y eso es gente que bueno quiere porque hacer los contagia cambios. también, Total. contagia a otros países. Yo espero que nosotros nos contagiemos también en Guatemala por todo lo que pasa. Bueno, y para Colombia, para el mundo en general, yo pienso que lo que se viene es cuestionarlo todo, cuestionar las estamos defendiendo, qué ética nos rige. En Colombia se han derribado monumentos, se han derribado estatuas, y y eso no hay que verlo como un daño Patrimonio al cultural. patrimonio cultural. Es un cuestionamiento, es algo que está ocurriendo y por alguna razón. Y es muy importante escucharlo, es muy importante saber por qué esa persona que está ahí lleva tantos años con un monumento a su nombre. Por ejemplo, en Bogotá se derriba, se
de nuestros pueblos indígenas originarios más importantes, y nos damos cuenta del poder de las palabras, del poder del lenguaje, de lo que se nombra existe, lo que no se nombra no existe. Pienso que se viene algo también fuerte, y es enorgullecernos cada vez más de nuestras raíces y volver a una de las leyes que se nos han ido extraviando en nuestra naturaleza, quizás, pero que está en el fondo. Porque a todas las personas de la ciudad en algún momento les gustaría volver a la tierra, les gustaría sembrar, el contacto directo con la naturaleza. Duele cuando perdemos, cuando se extingue una especie. No podemos quedarnos en la soledad. Una tierra frágil también, hay que cuidarla, y bueno, sí. Muy, muy bonito, ¿va? Porque al final tenemos muchas representaciones de símbolos que toman tanta fortaleza y a veces nos llevan al fanatismo en defender una estructura, una, una estatua, una pintura, lo que sea. Entonces, es muy importante lo que mencionan, estar en ese proceso de construcción de nuestro país, pero estar en el proceso de construcción de nuestro país, pero en un proceso de desconstrucción mental y que desde niño nosotros la vimos, entonces no la cuestionamos, no decimos nada y ahí está. Y en realidad muchas veces no nos representa. Entonces es muy importante, ya son pláticas un poquito más filosóficas. Ir viendo ahí cómo construimos nuestro país, cómo aportamos. Y pues justamente este es un pequeño espacio, bastante modesto, pero la idea es que proyectemos lo que pensamos, porque muchas veces pues estamos ahí horas y horas estudiando, teniendo ideas, pero no las podemos dar a conocer. Entonces, que venga y que quede la semilla en una persona, en un líder de jóvenes o en un posible líder, en un líder municipal, en alguien del gobierno y que diga, bueno, veamos nuevas estrategias para ir haciendo. Hay una pregunta en los comentarios y es una pregunta muy difícil. Porque no todo es tan fácil de resolver. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué alternativas sí lucran para seguir construyendo la paz en Colombia y proteger la biodiversidad? Difícil, ¿no? Lo que todos queremos, paz y que nuestros recursos estén ahí siempre. ¿Qué podríamos ir haciendo? A ver. Bueno, yo respondería esa pregunta con tres estrategias. La primera, ser conscientes de que cada vez que se firma un proceso de paz, la especie humana crece. La especie humana realmente podemos decir que avanza. Si Sudáfrica, que tenía un conflicto muchísimo más delicado de la parte que se discriminaba a la mayor parte de la población, pudo, nosotros podemos. Si Irlanda pudo firmar, pero la paz realmente es algo personal. La paz es algo que va de lo personal a lo comunitario, siento yo. Hay que contagiar, hay que vivir diferente, hay que resolver los conflictos de manera diferente. Y aplaudo a la Universidad Distrital de Bogotá, que en este momento tiene una maestría en educación para la paz. Aplaudo la egresados de las universidades para que vayan y enseñen en los lugares que más conflictos han tenido relacionados con la guerra.
queda en los llanos orientales. Allí se becan a jóvenes de los lugares que más han sufrido el conflicto armado. Son muchas, como decía Benjamín, son semillas. De defender el proceso. La segunda va en la vía de la gobernanza. Nos estamos dando cuenta que los parques nacionales naturales no son quizás la mejor estrategia. Si queremos proteger la biodiversidad, no podemos colocar un parque nacional sin un trabajo social fuerte. Y el trabajo social lo relaciono mucho con Guatemala, con lo que se hizo en Petén. Hay que llegar a acuerdos. Y en eso va la tercera propuesta, manejo forestal. Realmente me he enamorado del manejo forestal aquí en Costa Rica, tanto de maderables como no maderables, especialmente de no maderables, aprovechar el conocimiento invaluable que hay alrededor de tantas especies. Para una especie puede haber más de 100 usos, entre construcción, entre alimentos, entre medicinales. Esto es nuestro, vamos a utilizar de manera sostenible, de manera responsable. Gracias, Juan. Bueno, yo me quiero copiar de la idea de Juan. No, bueno, sí, es una pregunta compleja y que también abordaría más o menos ahorita, como les explicaba, pienso que sí va desde lo individual, de lo cotidiano, desde lo individual, desde lo cotidiano. Y en países como el nuestro, bueno, como los nuestros, como los países latinos, donde a veces no tenemos resueltas las necesidades básicas, pienso que podemos hacer aportes desde la educación, desde lo que cada uno puede aportar y cada uno puede aportar mucho, desde su responsabilidad como consumidor, desde la capacidad de manejar relaciones con personas y hacer asociaciones positivas que muevan economía ahorita pues sostenible, verde, con proyectos diferentes, pero sobre todo sigo pensando y creyendo mucho en proyectos comunitarios. Yo sé que a veces no es fácil, pero pienso que es lo único que nos puede salvar, hacer asociaciones. Y bueno, yo voy a hablar desde mí y pues considero y pienso que la educación ambiental y desde el conocimiento, bueno, desde muchos conocimientos, pero en mi caso desde el conocimiento científico me parece que es importante, que es fundamental. Y si bien para mí parte, digamos, de mi bienestar mental y de lo que me gusta estudiar las plantas, poder estar, digamos, en mi herbario ya tranquila estudiando una planta. Así más bienestar, si puedo transmitir ese conocimiento a otros, porque yo sé que si tengo ese conocimiento, como sentires personales. Yo soy una persona que creo en la educación, creo en la educación ambiental y creo que es muy importante poner todo ese conocimiento que podemos adquirir en la academia, ponerlo acá a disponibilidad de las personas, que se vuelva un poco más cotidiano, ¿cierto? La rigurosidad científica. Pero necesitamos llevarlo a la gente, que la gente comprenda un proceso, que comprenda que estamos interrelacionados, que no puede ser que el agua no es una cosa que ocurre porque que tiene que pasar por vapor, que se tiene que filtrar, que tiene que recorrer una distancia enorme, generalmente en nuestros países. Parece que también la vida es un milagro, estar vivo es un milagro y parte de esa conciencia me parece a mí que puede solucionar un poco el conflicto entre paz y biodiversidad. Entonces, bueno. Sí, sí. Al final es largo y complejo y son las respuestas que todos quisiéramos, pero que al final también depende de lo que ustedes hablan, de tener esa cuestión de empezar por nuestra paz, por lo que queremos hacer, de ir definiendo
vivir en paz, o sea, es algo que pregonamos, que decimos mucho, pero que a veces no lo logramos hacer. Estar bien, hoy estamos en paz, nosotros estamos bien, estamos felices de estar acá compartiendo algo, y pues yo espero que esto se pueda contagiar, que muchas más personas puedan sentir eso. Vamos de la ciencia a lo filosófico, pero creo que las dos cuestiones con todas las personas. Empezamos con algo un detalle tan pequeño en la misma casa, porque nosotros podamos también para mantener esa paz dentro de nosotros y de ir tomando esos elementos científicos también para poder ir generando algunas decisiones. Como dice Tatiana, algo muy interesante que ella mencionaba es también poner todo este conocimiento al alcance de todos. Porque a veces cuando hablamos de ciencia es así como, no, o sea, es difícil o es complejo, pero creo que hay maneras de ponerlo al alcance de más personas. Y pues creo que fue una charla muy bonita, la verdad, les agradezco. De Rica, pero nos damos cuenta que al final somos Latinoamérica y terminamos siendo como hermanos todos. Y eso es lo que me gusta de compartir con todos los que estamos acá, porque les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para que platicáramos. Habíamos platicado de 1 hora y al final platicamos, no sé, ni siquiera sé cuánto tiempo, pero se los agradezco. Se los agradezco y no sé si tienen ahí algunas palabras finales. Por quedarse, alguna semilla que ya ha quedado, si tienen. Y bueno, muchas gracias por la participación y muchas gracias también ya por el espacio. Me gustó y me llamó más la atención que tener simplemente una presentación y de pronto brindarles datos y pasar diapositivas, sino que nos podamos ver, bueno, nosotros imaginar sus caras y nosotros podernos ver y dialogar, me gusta esa naturalidad. Bueno, muchas gracias. Escucharnos es importante. Sí, Gracias. muchas gracias. No, muchas gracias a Benjamín, muchas gracias a Flor de Tierra, a los asistentes. Lo que ustedes decían. La comunicación, el tener la palabra y poderla usar. Y qué importante también sentirnos que desde nuestras experiencias podemos aportar, porque a veces pensamos que debemos ser expertos en algo para poder dirigirnos y dar nuestra opinión, pero realmente. Bueno, creo que ustedes, gracias, amigos colombianos, hermanos colombianos, porque a veces hay personas que quieren saber más sobre cuestiones ambientales y sanitarias o biología. Pero nos van a ver dentro de un rato. Lo de siempre, esperamos que esto deje una semillita ahí y que sigamos cultivando nuestro pensamiento para poder ir haciendo muchos cambios. Gracias. No.